los videos de las clases virtuales en la plataforma. Entonces ahí pueden volverla a ver si creen necesario. Ahorita ya les mandé al grupo la imagen de la primera presentación. Ahorita que terminemos de dar la clase, pues le voy a enviar la segunda. Lick, disculpe una pregunta. Ajá. Yo tengo una duda. Con respecto a usted, ¿verdad? Usted ha llevado todo el proceso de las clases ahorita, pues muy bien. Yo me pregunto si lo mismo es con el Lick Johnny, porque viera que él no nos ha calificado ni una tarea, ni una. Es lo mismo. Todos tenemos una lista de cotejo. Entonces, sí lo vamos. Pero no nos afecta eso, que él todavía no haya calificado nada en la plataforma. Eh, pues no, porque él lleva su control del notas. Ahorita lo que va a hacer es que trabajar, le va a tocar doble trabajo por estar esperando. En el caso mío, como ustedes saben, pues yo trabajo en los diferentes colegios eh, y tiempo casi no tengo. O sea, me queda casi que en la noche solo para revisar sus tareas. Por eso es que yo llevo al día sus tareas, precisamente por eso, porque el tiempo es bien cortito. Bueno, entonces vamos, muchachos, les voy a poner la presentación para que ustedes pues puedan. Vea, este tema les va a gustar, la verdad que a mí me gusta mucho. Habla sobre lo que es la cultura y pues la verdad que son temas bastante bonitos para ir conociendo cómo diferentes áreas, incluso de nuestro amado Guatemala, tenemos diferentes formas de actuar. Vamos a ver, en paz, pues más que todo, lo que es la cultura es el conjunto de valores, las creencias, las normas, símbolos, lenguajes, costumbres, hábitos de cómo se visten, el arte. Ven ustedes, van para Antigua, aquellas bellezas de cuadros, aquellos jarrones que miran ustedes, cosas de madera, y el jade es propio de nuestro país. O sea, nuestro país es tan rico en cultura que sinceramente, pues, por eso es que muchos extranjeros aman en nuestro país. Entonces, de eso, pero vamos a hablar ahorita de lo que es precisamente la cultura. Cómo es que, y los tipos de cultura, pues vamos a hablar también sobre lo que es el etnocentrismo, que eso se da cuando una persona ve a su cultura como superior, como mejor que otras, y ve a las otras con un poco de discriminación. Ustedes van a ver algunos líderes y se van a acordar de algunos presidentes de otros países que ellos consideran su país como mejor. Y es más, nuestro país, hay gente que lo discrimina y dice, este país no sirve, mejor otro país. Eso también entra como xenocentrismo y ahí pues vamos a ver si algunos de ustedes se identifican en ese sentido. Entonces, qué es la cultura en sí? La cultura pues es un conjunto de valores, creencias. O sea, es tan rico, por lo menos ustedes en algunos lugares dirán, por ejemplo, la creencia del sombrerón, una idea, mitos y leyendas, creencias y todo. En Guatemala, pues, tanto como compartimos con México, lo que es la Llorona también, pues, podemos pues, ver así. También tenemos creencias afines a nuestra religión, la teología, tanto la Iglesia Católica, Evangélica y otras religiones, pues tenemos nuestra propia creencia, nuestras costumbres. Eh, lo que varía de un lugar, de un departamento a otro, es muchísimo. Ustedes van para Antigua y van a ver aquel mercado multicolor, aquellas prendas de vestir, como se ve ahí, pues en la imagen, típicas que se ven preciosas. Mucha gente viene a nuestros países solo por apreciar esa vestimenta. Y ustedes van a ver, Guatemala es rica en fruta. Tenemos una riqueza que realmente no la apreciamos. Miren otros países, por ejemplo, China, una sandía, un mango, tienen valores exorbitantes, demasiado caros. Y aquí nosotros lo disponemos a la mano. El jade. El jade está entre una de las piedras preciosas que algunos nosotros pues tenemos en este caso en algunos lugares de nuestro amado Guatemala, tiene la costumbre de pulirlo y arreglarlo y lo venden. Las obras de arte propias en su época. Y podemos ver así como costumbres como la feria popular, los diferentes
platillos de comida que varían de lugar en lugar. Me estaba comentando una estudiante la vez pasada que en la capital hacen un jocón, me parece que se llamaba, que me Un mencionó. mole de plátano. Sí, ¿cómo es eso? ¿Podría mencionarlo, no? Em, el mole de plátano es como el recado para tamales. Lo único es que el recado lleva chocolate y tiene que ser chocolate 100% artesanal, ¿verdad? Que sea puro. Se hace el recado, se le echa champurrada. Bueno, acá creo que lo conocen como tostado, el pan redondito, para espesarlo, ¿verdad? Y se fríen los plátanos. Cuando ya está hirviendo la mezcla del recadito, se van metiendo los platanitos y solito va agarrando su espesor. Viera, un día les voy a llevar para que prueben. Ay, Dios mío. Viera qué rico, es muy, muy delicioso porque hay diferentes tipos de mole, ¿verdad? Porque está el mole salado, que es el que hacen en México, pero nosotros lo hacemos dulce. Ay, qué rico. Espero probar su mole. Muy bien. Sí, Lick, un día voy a llevar. Gracias. Pues fíjense que en partes de la cultura, les voy a explicar, la cultura hay diferentes partes. Está la cultura material. Lo material se refiere a lo que podemos ver y tocar. Por ejemplo, una tela típica, un jarrito, o la vestimenta, eso es lo que se puede ver. También está la cultura simbólica, que son más que todo lo que no es físico, como por ejemplo la religión, el lenguaje, la música, el arte. Todo eso entra en la cultura simbólica. Y también está la cultura cognitiva, que se refiere a las diferentes ideas, creencias, valores que comparten una cultura. Lo que estamos hablando, por ejemplo, ustedes dirán, ¿qué compartimos con México, por ejemplo? Ustedes, entre las creencias es que existe mitos y leyendas, ¿va? Existe, por ejemplo, la creencia de la Llorona. Ustedes dirán, yo la escuché y que sí existe. También lo de que algunas creencias que algunas personas, mitos, algunas personas creen sobre la idea del sombrerón y todo eso. Son cositas que acá en nuestros países mesoamericanos se o escuchan mucho, pero en otras culturas pues nada que ver. O sea, son propias de nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos, vuelvo a repetir, de la cultura material, son objetos físicos. En este caso, como vimos, los edificios, la forma de... van ustedes a un lugar y van a ver su arquitectura, su color, incluso los colores que pintan las casas, son muy propios del lugar. Y si ustedes van a otros lugares, van a ver que varía en la forma de comunicarse con las personas. En algunos lugares les gusta la música del chinique, por ejemplo, es la figura simbólica, les gusta su expresión de forma como se transmiten las ideas. Como le estaba mencionando la vez anterior, en el caso de algunos lugares de algunas señoritas que les gusta dejarse dos trencitas para indicar que son solteras, incluso mueven su colita para que digan, mira, aquí estoy disponible. Entonces, es una cultura simbólica, como ellos transmiten sus ideas, su forma de pensar. Entonces lo podemos observar. Ahora, los elementos culturales en los símbolos que son artefactos institucionales trabajan juntos para mantener lo que es una cultura por largo tiempo. Estructuras, ustedes van a ver las pinturas, las esculturas, todo eso ayuda a enriquecer lo que es el culturismo. Ahora, la subcultura son aquellos grupos que están dentro de una sociedad y que ésta comparte conjunto único de creencias. ¿Cómo podría ser una subcultura? Imagínense en nuestro caso, nosotros, la hispana, o en español, vamos a decirlo es más fácil, pues compartimos siempre las mismas tradiciones, pero dentro de la cultura hay ciertos grupos que se van separando, pero siempre comparten las culturas entre nosotros. Por ejemplo, los hemos, un ejemplo, ¿va? Ustedes van a ver que hay personas en nuestro grupo que les gusta vestir de negro, pintarse de negro y un montón de cositas que no son iguales a los otros. Entonces son subculturas que pertenecen a la cultura principal, tienen rasgos, pero tienen sus propias formas de comportarse, el idioma, la etnia, incluso la sexualidad. El relativismo cultural, más que todo, se refiere a la perspectiva que tienen todas las culturas que son igual de válidas, o sea que no se discrimina a otra, sino que todas tienen sus propios términos, sus propios costumbres diferentes a otras, ¿va? O sea, hay una cierta relatividad. ¿Cómo podemos ver los tipos de subculturas?
Bueno, entonces, como estamos hablando, hay culturas, subculturas de juveniles, cuando ellos están en, por ejemplo, en ciertas modas, pero unos agarran otros diferentes rasgos, entonces ahí son subculturas. Ellos ya no escuchan la música que a nosotros nos gustaba, sus intereses comunes son muy diferentes, y sin embargo, pues compartimos todos la misma cultura. La cultura religiosa también podemos ver lo que varía de lugar en lugar, dependiendo de las etnias. Por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, la cultura maya, ellos tienen sus rituales, su forma de vestir, su vida, o sea, es una subcultura dentro de nuestra cultura. Y no hablar de la cultura del género. Ahora, pues, está basado en la identidad biológica, vamos a decirlo. En este caso, pues, la orientación sexual, o sea hombre o sea mujer, cada quien agarra su propio rol. Ahora vamos a dar algunos ejemplos de su cultura. Por ejemplo, aquí tenemos algunos. Algunos ejemplos son los que comparten valores y creencias y comportamientos distintos a las diferencias de la cultura dominante, ¿va? Siempre hay una cultura que domina todo. Y aquí tenemos un ejemplo, los emos, como estamos hablando, los punk, aquellos que tienen su pelo así mero curioso, los hippies. Ahora pues tienen varios nombres, ustedes ven a ver algunas personas vestidas con pantalón hasta abajo, su camisa así, que imitan, no sé, una forma rara de vestir, pero también ahí está, estas son subculturas. La forma de la música, a muchos les gusta la música tradicional, viejita, y otros pues les gusta música así como Bad Bunny, que a muchos pues criticamos, que a algunos nos gusta y otros que no nos gusta, ¿va? El relativismo cultural pues sostiene que todas las culturas son iguales, son válidas, deben ser evaluadas por sus propios términos. Esta perspectiva pues debe ser importante porque se diferencian en evitar juzgar a otra cultura. Eso es importante, no juzgar a otra cultura porque no comparte. Ustedes van, por ejemplo, a la India, ir solamente como observador, no a juzgar, ¿verdad? Por lo menos ellos tienen su forma de hacer sus cosas. Yo estaba viendo un video que para ellos, por ejemplo, los animales, muchos animales son sagrados. Entonces, para cortarle el cabello a una persona, dice que lo agarran de pelito en pelito para no matar animalitos que hayan en el pelo. Los piojos, vamos a decirlo así, para que comprado mejor. Y ellos hacen su comida muy diferente. Ustedes han visto videos en TikTok donde hacen carnes, hacen panes, y para nosotros, pues no sería algo muy ideal. Pero si nos vamos a otra cultura, por ejemplo, para Europa, ni siquiera conocen la tortilla. Ellos conocen el pan, otros tipos de culinario, de preparar la comida, y para ellos nuestra comida pues no es la más adecuada. Y si nos vamos a los Estados Unidos, su forma, ahí vamos a decir que es una mezcla de muchas culturas. Entonces podemos ver cómo esto pues enriquece eh, el conocer diferentes culturas, no para juzgarlas, como dice ahí, sino para aprender. Algo, todas tienen cosas buenas y esa mezcla pues nos da mayor conocimiento de las diferentes culturas. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué comprendemos, qué entienden que es el etnocentrismo y el xenocentrismo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué me pueden decir que es el etnocentrismo? Alguien que tenga una idea de qué es y el xenocentrismo. No te preocupes. Fíjense que desde que el ser humano empezó a hacer sociedades y a reunirse en grupos, algunos tuvieron mejores formas de organizar su sociedad. Algunos se orgullecen por tener calles muy limpias, algo otros se orgullecen. Santiago, Sí, dime. podría ser como la tendencia emocional que hace de la cultura propia en el Exacto. criterio exclusivo para interpretar los comprendimientos de otros grupos, razas Ex- exactamente. Mire, pues, o cuando... sociedades. Ajá, exacto. Fíjese que cuando estamos hablando del etnocentrismo, como lo acaba bien de mencionar la compañera, es una forma de que una persona se siente superior,
a las demás, a juzgarlas, a ver sus propios valores y normas. Entonces, esta persona, imagínense un presidente, por ejemplo, de Estados Unidos, vamos a decirlo así, viene y ve que su país tiene sus costumbres. Por ejemplo, en nuestro país, Latinoamérica, nos gusta mucho la música. Entonces ellos les gusta más la tranquilidad. Entonces ellos ven como una área que más, mucho mejor la cultura de ellos, porque ahí dicen aquí hay más orden, aquí está más limpio, aquí hay más, se obedecen más las leyes. Entonces empiezan a ellos a ver esas cositas de su cultura y empiezan a ver a nuestra cultura como inferior. A veces somos juzgados por la riqueza de nuestro país, porque dirán nuestro país es más rico. Entonces, eso es etnocentrismo, es sentirse superior. Es inevitable. Eso es algo que va a ser inevitable. O sea, a muchas personas no lo dicen y aunque la humanidad sea destruida y vuelva a empezar, siempre va a haber ese tipo de tendencia cuando la gente empieza a agruparse. Ahora, el xenocentrismo, pues es al contrario. Es algunos casos de nuestra misma población, pero estos dicen que allá en aquel país es mejor que el nuestro, o sea, hacen de menos el país que donde nacieron. Y así hay mucha gente. Ustedes han, han ido muchas personas a Estados Unidos y han vivido algunos años allá. Ellos son los primeros en discriminar a nuestra propia gente. Ellos cuando ya están allá empiezan a decir, sí, que hagan leyes para que no entren nuestros gente de otros países. Ellos mismos emigraron. Y dicen mucha gente, y estas palabras se las puede decir un estudiante muy inteligente que yo conozco, dijo estas palabras, es que este país no sirve mejor allá. O sea, eso es egocentrismo, pensar o considerar que otras culturas extranjeras son mejor que las nuestras. ¿Me explico? Entonces, se da ese caso, tanto, o sea, uno tiene que ver lo positivo, sí, y lo negativo, pero tenemos que imitar lo positivo, o sea, agarrar lo positivo. Y para mejorar culturas, antes que existieran las divisiones de las diferentes fronteras, le puedo decir así, la gente inmigraba de un lugar a otro. ¿Y qué pasaba con esa inmigración? Porque no solo se dio aquí en nuestro país, Centroamérica, América, vamos a decir, lo que se ha dado en Asia. Pues la gente iba de un lugar a otro y miraba cositas que a un lugar le funcionaba y decía, ay, qué bonito esto. Y lo traían a su lugar de su país y lo imitaban como algo bueno. Entonces esto hacía que la cultura se enriqueciera y ya hacían propias ideas de otros lugares. Ahorita con las fronteras, pues muchas cosas se han ido quitando, pero hay cositas que se dan de otros países que son costumbres, de otros países que nada que ver con nosotros y ahora nosotros los hemos adoptado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que es el tecnocentrismo así a gran escala. En el tiempo de Halloween o el tiempo de Navidad, Halloween es una tradición americana. No tiene que ver con nuestra cultura. Nuestra cultura es el Día de los Santos y el de los Muertos. Pero la gente optó y dice, vamos a ir a pedir dulces. Y ya se ponían máscaras de Halloween a pedir dulces en Halloween. Esa tradición no era nuestra. Otra cosa que se dio también es la tradición de en Navidad. Algunos dirán, es que es aquí es así. No, no, no. En Navidad se acostumbraba aquí a hacer el nacimiento en tiempos de coloniales, voy a decirlo así. Pero poco a poco la gente fue viendo televisión, algunos iban a Estados Unidos y se daban cuenta de que ellos lo que hacían era que arrancaban un arbolito y lo adornaban. Eso es propio de la cultura, en este caso, pues, estadounidense. Y ahora, pues, ya muchas, por no decirle un 90% de la población de Guatemala, ya utilizan el arbolito como sinónimo de Navidad, cuando no era nuestro esa tradición. Ahora, si nosotros nos vamos a las tradiciones guatemaltecas, el fiambre, en ciertas épocas. O también para ir a traer la antorcha, hay cositas que son bonitas en lo que son costumbres, pero en este caso, con el tiempo, pues esas costumbres, hay algunas que son costumbres feas, les voy a decir.
Una de las costumbres que a mí, pues en lo personal no me gusta, ¿ustedes se acuerdan cuando iban a traer la antorcha? Cuando iban a traer la antorcha, todo el mundo iba contento porque miraba como una forma de compartir con otros. ¿Qué pasó? La gente poco a poco empezó a tirarles agua y poco a poco empezaron ya a hacer bromas y ya le mezclaban otras sustancias al agua y hasta hielo golpeaban a las personas sin ponerse a pensar el daño que le están haciendo. Entonces, lamentablemente, acá en nuestro país, ese tipo de costumbres se están volviendo tendencia. Ya la gente ya empezó como una mala costumbre y poco a poco ya está volviendo una parte de la cultura. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, algunas personas critican eso y nos damos cuenta de que somos criticados en el caso de los etnocentristas y somos también, nosotros mismos criticamos en casos de etnocentrismo porque hay cosas que son buenas y hay cosas que hay que dejarlas. Entonces, ¿qué es etnocentrismo? Como dice ahí, etnocentrismo es la tendencia de evaluar y juzgar a otras culturas desde la perspectiva de nuestra propia cultura, creencias, valores que pueden llevar a falta de comprensión. Y ahí tenemos algunos ejemplos históricos. Como dice ahí, pues ha sido una fuerza poderosa de la historia desde la expansión colonial. O sea, ahí desde la expansión colonial, desde que vinieron los españoles creían como su cultura mejor en creencias religiosas, en cultura y en su forma de actuar que las clases em, nativas de nuestro país. También estábamos viendo el etnocentrismo en la actualidad, que sigue ser, en la fuerza actual, se manifiesta en la política, en la religión, en la cultura, la comprensión y el respeto por otras culturas y lo que hemos explicado, que incluso hemos adoptado lo que es culturas de otros países, como nuestras, que no son nuestras. Entonces, algunas cosas son buenas y otras no. Ahora, otro ejemplo del etnocentrismo podemos ver, como dijimos, eso precisamente lo que es el colonialismo que se ha introducido en la política, en la economía. Ustedes imagínense cuando vinieron los españoles y una de las cosas que hicieron fue prohibir a los indígenas que no hablaran, que ellos tenían que aprender el idioma español y que ya no hablaran tanto su idioma. Fue tanto la opresión que dijeron, ellos adoran muchos dioses y eso no existe. Tenemos que adoctrinarlos sobre la religión. Entonces vinieron y les quitaron la religión y les exigieron que tuvieran sus propias creencias, las de ellos, que la adoptaran. También está la discriminación cultural, como hemos visto así tristemente, donde incluso el traje típico, el idioma, pues han sido marginados de alguna manera, de esta forma. Entonces ahí lo podemos ver, cómo se ha manifestado la discriminación transcultura, incluso en nuestros propios Guatemala. Podemos ver que algunas personas critican a otras por su vestimenta, por su forma de hablar. Entonces, ¿qué podemos decir? El etnocentrismo es la falta de tolerancia, la discriminación, como dice ahí, y la creación de estereotipos. Ah, este no sabe nada por pertenecer a cierto grupo, ¿va? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, el impacto negativo del etnocentrismo trae discriminación, trae creación de estereotipos. Una pregunta, ¿qué es un estereotipo? ¿Quién me puede decir qué es un estereotipo? Tal vez puede ser la idea que tenemos sobre algo. Mm, más o menos, sí. ¿Quién más? Está bien, pero falta un poquito. Podría ser, como es una compañera, imagen o idea aceptada con, como, por ejemplo, un grupo o sociedad con caracteres diferentes, ¿no? Sí. Mira, pues, sí está bien lo que dijeron. Un estereotipo
Es el juicio de valor que le damos a una persona solo por pertenecer a una etnia, o una raza, o a una profesión. Usted mira a una persona en la calle, por decirlo así, hay un estereotipo bien feo que dice que los maestros somos borrachos, dice. Entonces, solo por ser maestro, y mucha gente dice, esos son borrachos. Otro estereotipo, lo que dijo Donald Trump, para quedar bien con la población. Esa gente que viene de Latinoamérica son ladrones, violadores, son narcotraficantes. O sea, él solamente asocia una raza por un montón de problemas que hay en Latinoamérica. O sea, no se centra en la realidad. Solamente juzga a un pueblo por las actitudes de algunas personas. Entonces, ese es un estereotipo, juzgar toda una raza por ciertas actitudes que toman algunos. No significa que todos sean igual. Es como mucha gente, por lo menos los mexicanos son unas personas bien amables con nosotros. Y sin embargo, hay muchas personas que ellos hablan y dicen los mexicanos son racistas con los guatemaltecos. Y tal vez por algunas personas que son racistas, quieren juzgar a todo un pueblo por la actitud de algunos pocos. ¿Me explico? Entonces, igual como el caso de los maestros, si hay maestros que toman, pero no vamos a juzgar a todo el gremio de maestros que son borrachos solamente porque unos pocos toman. Hoy sí me entendieron que es un estereotipo. Sí, Muy bien. Entonces, y habiendo aclarado lo que es un xenocentrismo, que es cuando la persona piensa que su cultura es superior a las otras y que gracias a eso se da lo que es la discriminación y la creación de estereotipos, vamos a pasar al xenocentrismo. El xenocentrismo es cuando una persona critica su propia cultura y empezamos a adoptar que, fíjense que yo estaba viendo un video de una persona que es argentina, se llama Dan, y él estaba criticando a una muchacha colombiana porque decía que ella nació en la ciudad incorrecta. Decía. Ella se sentía, no me acuerdo si era italiana, no sé qué país, pero ella adoraba la otra cultura del otro país porque ella sentía que pertenecía a esa cultura. Y incluso hay gente aquí en Guatemala que discrimina tanto incluso el idioma español, incluso y van a Estados Unidos y sabiendo hablar ellos español, y cuando llega otra gente latinoamericana a hablar y a pedir algo, ellos le hablan en inglés. Ellos podían hablar en español. Ah, no, pero ¿por qué? Porque consideran en inglés superior a su propia lengua. Entonces eso es un xenocentrismo. Entonces, como dice ahí, valoran más una cultura extranjera por encima de la que ellos tienen. Entonces consideran que el xenocentrismo pues es una tolerancia de valorar es una, como dice, tendencia, como dice ahí, a valorar la propia cultura encima de las demás. O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces ahí vamos a ver unos ejemplos. Se manifiesta en diferentes formas, dice. El deseo de hablar un idioma en lugar del propio, o la preferencia de alimentos o la música en lugar de los propios. Entonces, como podemos ver, pues el xenocentrismo es pensar que nuestra cultura es inferior. Algunos ejemplos, sí, alguien levantó la mano. ¿Saben algunos ejemplos de comida? Por ejemplo, acá pues tenemos en riqueza de cultura, pero algunos ejemplos podemos hablar, por ejemplo, del sushi. El sushi es una comida que es una gastronomía de los países asiáticos, donde envuelven el arroz y eso no es propio de nosotros. Sin embargo, hay gente, pues, considera superior a eso, o es escuchar cierto músico o moda europea. Hay mucha gente que, como nuestro país fue colonizado por los españoles, pues ellos tratan de ver todo acerca de España, sus culturas, su forma de hablar. Es que a mí me gusta cómo hablan los españoles. Sin embargo, el idioma es algo que ha ido modificando.
No vayan a creer que el idioma que ahora en día, incluso el nuestro, se está practicando, era así en un inicio. O sea, el idioma es modificable. Por ejemplo, ustedes han oído hablar a muchas personas de la cultura nativa de Guatemala y uno dice, andайте para allá. Y uno dice, esta persona habla mal. Y no es que hable mal. Ellos lo que hacen, eso se llama arcaísmos. ¿Qué pasó? Que en un principio, cuando vinieron los españoles a nuestro país, de esa manera hablaban ellos. Esa era la forma que ellos se comunicaban. Un hermano suyo. Entonces, ellos adoptaron a platicar como hablaban los españoles en un principio. ¿Por qué se llaman arcaísmo? Porque arcaísmos son palabras en desuso. O sea, ya no se usan. Sin embargo, ellos adoptaron la forma de hablar de cómo hablaban los españoles. Ahora los españoles tienen otra forma de hablar y ellos ya modificaron su gramática, su idioma, y ya no hablan de la misma manera que hablaban en un principio. Entonces podemos ver nosotros cómo el idioma ha variado. Y no es propia de un país. Ahorita nosotros hablamos, por decirlo así, de esta manera, pero no sabemos en unos años venideros si incluso el idioma español va a llegar a desaparecer. O sea, alguien va a decir, eso es ridículo que el idioma español llegue a desaparecer, pero tanta modificación que existen. Ustedes van a ver, por ejemplo, ¿cómo se dice papá en inglés? Father, ok, papá se dice father. Pero viene otra persona y ya no dice father, no que pa. O incluso nosotros dice pa. O en vez de decir mother, ma. ¿Me entienden? Entonces, esas modificaciones, y si se vuelven moda, la palabra father va a desaparecer y ya no va a existir father ni mother o papá y mamá. Ah, incluso aquí en nuestro, antes, en un tiempo muy atrás, la forma de decir por decirlo así, papá o mamá, era decir, antes era tata o nana. ¿Cuántos de nosotros le dicen, anda, ve tu tata, anda, ve tu nana? Y eso, pues ya no lo dicen. Mucha gente todavía lo dirá, otro no. Entonces, eso, pues lo podemos ver en este caso. Apertura hacia impacto positivo, pues sí tiene sus cosas positivas, conocer, como le dije, enriquece. Imagínense las ideas de las casas, su forma de poner las cocinas, todas esas son cosas buenas que podemos ir imitando. Entonces puede fomentar, como dice ahí, las culturas, las tradiciones, aumentando la comprensión, la tolerancia hacia otros grupos sociales. Eso ayuda. Ah, miren qué bonito. En Estados Unidos, la cultura mexicana lleva su música y ellos ya la aceptan. También estamos en la diversidad cultural, donde estamos hablando que enriquecen, entrelazan, intercambian entre sí opiniones y lo hace más rico todavía. La creación de nuevas tendencias culturales también fomenta la creación de nuevas tendencias a través de intercambio de opiniones de diferentes culturas. Todo eso es bueno. Entonces, el etnocentrismo, podemos decirlo en resumen, son dos conceptos, el etnocentrismo en conclusión, ¿verdad? Y el etnocentrismo son, para entenderlo así, dos conceptos claves para entender la sociedad y la cultura. El etnocentrismo se centra en la cultura propia, lo que a mí me gusta y sentirme superior. Y el etnocentrismo es, por otro lado, la tendencia de ver a otras culturas extranjeras en superiores y juzgar la nuestra propia cultura según los estándares de la cultura. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué comprendemos o qué entienden ustedes que es una estratificación social? ¿Qué es una estratificación social? ¿Alguien me puede mencionar? ¿Nadie? La verdad es que para mí esa palabra es nueva, no la había escuchado. Estratificación social, no tenga pena. Estratificación social es la forma de que la sociedad se refiere cómo está organizada por grupos sociales. Y eso depende de la riqueza, el poder y el prestigio. O sea, lo que estamos hablando sobre las diferentes clases sociales, la clase baja, la clase media y la clase alta. Y esas, pues, en este sentido,
existen ciertos grupos que se sienten superiores a otros por ciertas, que tienen más riqueza, porque tienen algunos porque son, pertenecen a una etnia diferente que a otra. Entonces, estos tipos de certificación se realiza como, por decirlo así, por la etnia, por la educación, por la jerarquía que ellos tienen. Entonces, ellos andan como sintiéndose similar a la etnocentrismo, sintiéndose un poco superiores. En ese sentido, pues las clases sociales, como lo habíamos hablado hace un momento, que se dividen en lo que es la clase baja, la media y la alta. Entonces, en estas clases, pues, depende de los ingresos y depende de la educación. Y en este caso, pues, depende también de la ocupación, en que esta persona, pues, se puede decir que tiene sus ingresos elevados y se da cierto negativismo, voy a decirlo así, de que algunas personas ven con ojos de superioridad, inferioridad a los que tienen menos. Entonces, a ciertos grupos, se da un cierto grupo de, ¿cómo se llama? Resentimiento social, los diferentes estratos sociales. Entonces, acá, pues, podemos ver que la cultura en sí es un concepto bastante complejo que se compone por diferentes partes. Comprende la cultura, el enfoque interdisciplinario, la subcultura, como estamos hablando, que parten de valores culturales de diferentes grupos, un grupo dominante, el relativismo cultural, que es la idea de las normas, valores, que deben entenderse propio el contexto, y la estratificación social, como estamos hablando, que se refiere a la jerarquía social, a la económica social, o sea, a los diferentes niveles que le ha dado la potestad de comprender la cultura, el nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Bueno, entonces vamos a proceder a ciertas preguntas, a ver, cerca del tema, para ver si nos ha quedado claro todo lo que hemos estado hablando. Antes, sí, Paola, levanto la mano. Sí, licenciada, nada más para saber si de estos temas se va a hacer las tareas. Sí, es correcto. De hecho, este tema de la cultura se va a realizar un cuadro sinóptico, donde va a haber el tema principal que es la cultura y los subtemas que se desarrollan en eso, lo que es el etnocentrismo, el xenocentrismo, lo que es la estratificación social, todo eso lo van a organizar. Está bonito el tema y va a estar bastante fácil. Le voy a hacer algunas preguntas, pero no sé si habrá alguien más. Beverly, dígame. Lick, disculpe una pregunta. Ay, en la segunda tarea, ¿verdad que ese lleva solo imágenes Eh, o lleva información? Lleva información, Mapa también mental. es un mapa, un cuadro sinóptico. Lleva el título, parecido a un mapa conceptual, lleva el título, por ejemplo, dice cultura. Y luego vienen como ramitas, como si fuera un organigrama, donde están los subtemas y el concepto del tema. Eso. Ya, gracias, Lick. Y sí, siempre les recomiendo ver los aspectos que estoy calificando, porque algunos hacen las tareas, un ejemplo, la línea de tiempo. En la línea de tiempo decía que valían una cierta cantidad de puntos si usted le ponía una gráfica, una imagen. Y algunos no lo pusieron, entonces ahí van bajando de puntos, entonces hay que tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces le voy a hacer unas preguntas yo. ¿Qué me pueden decir qué entendieron o qué comprendieron lo que es la cultura? Que alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Existen diferentes culturas y diferentes pensamientos también, ¿verdad, Lick? En gastronomía y también en vestimenta, en el vocabulario también. Y lo último, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención porque sí es cierto que hoy en día hay mucho, como dijo la última palabra, este, ay, como dijo, no sé qué social, pero eso, porque yo, por ejemplo, una vez yo fui a comprar y frente a mí habían personas, ¿verdad? Que sí se veía que tenían mucho dinero, no sé si los compañeros han visto, pero a veces hay una abuelita que se pone en la perla, ¿verdad? A pedir dinero. Y ese día,
pues pasaron ellos y estaban ya desde adentro criticando a la pobre señora. Y yo dije, ay, pero qué raro, ¿verdad? Y pues yo no le voy a decir que cargaba miles, va, pero en mi corazón yo dije, le voy a dar un su jugo, ¿verdad? Y la señora entró y sacó, ella misma fue a traer un jugo. O sea, yo ya lo había pensado, pero ella lo agarró y estaba pagando con fichitas de a 10 len. Entonces, no, perdón, de a 10 centavos. Y las personas esas estaban pagando y se molestaron con el cajero porque él le iba a cobrar primero a la señora, ¿verdad? Y entonces ellos donde vieron eso comenzaron a hacerle caras y así a decir comentarios, ¿verdad? Y entonces yo le dije al muchacho, mire, no le cobre, yo le voy a pagar a ella. Entonces yo estaba atrás de ellos. Y como yo le pagué a la señora, él me cobró primero a mí que a ellos. Entonces ellos ya comenzaron no solo a discriminarla a ella, sino que a mí, ¿verdad? Entonces eso siento yo que es un acto inhumano y muy feo de las personas porque por el tener un estatus económico alto, creen que pueden humillar a las personas inferiores, ¿verdad? Es correcto. Y es algo que nosotros como seres humanos y también dependiendo nuestra religión y la guianza que tengamos en eso, que nosotros debemos de ser empáticos con los demás, ¿verdad? Es correcto. Ese tema que tocamos hoy con ustedes muy bonito de la cultura, el conocer, ¿verdad? Diferentes formas de pensar de todo ser humano y también es triste porque como se decía, los guatemaltecos por sí piensan que Estados Unidos es mejor que Guatemala. Pero si ellos amaran mucho más a su país, comprendieran de que también Guatemala es un lugar bien hermoso, ¿verdad? Ya dejando de lado la delincuencia, porque la delincuencia está igual en todos lados, ¿verdad? Pero también depende de la educación desde que van desde los niños a los jóvenes, ¿verdad? Y es muy bonita, estuvo muy bonita la clase, yo le puse atención bastante y sí, eso fue lo que yo comprendí, es mi pequeña conclusión Gracias, está muy del bien. tema de hoy. ¿Cuáles son las partes de la cultura? Hablamos sobre lo que es las partes. ¿Qué me podrían decir? Bueno, sí está a ver, dime. Sería cultura material, cultura ¿Correcto? simbólica y Sí, cultura cognitiva, es creo. correcto. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Qué me pueden mencionar? ¿Qué comprendieron acerca de lo que es el etnocentrismo y el setnocentrismo? El etnocentrismo se trata de evaluar y juzgar creencias de otras culturas. Es correcto. ¿Y el sesnocentrismo? Y el xenocentrismo es el que critica o criticamos nuestra propia cultura. Es correcto. Muy buena respuesta. Voy a pedirles algo, si no hay alguna pregunta más que alguien tenga. O hacer de menos a nuestra ciudad, por ejemplo, Es nos correcto. inclinamos más en Estados Unidos que en la nuestra, y en la nuestra, pues, ahí, como dijo la compañera, nuestra Guatemala es bella. Exacto. Lo que pasa es de que no conocemos lugares hermosos, pero, por un ejemplo, Monjas es bello. Claro que sí. Y le voy a decir algo. Otros países valoran nuestro país, ven la riqueza de la belleza. Es que Guatemala es bello, sus montañas. Sí, nuestro país tiene climas de todo. Hay clima frío, hay clima caluroso, clima templado. También la riqueza de los alimentos, la vestimenta. Y nuestra gente es gente amable. Donde ustedes quieran que vayan, siempre van a ver una sonrisa. Eso tenemos que cultivarlo, porque el amor tiene que ser compartido. Bien, chicos, les voy a pedir algo más. Como ustedes saben, pues tenemos que poner la camarita para ver que todos estamos presentes. Entonces les voy a pedir, por favor, en un momento para que todos pues pongan su camarita para que seamos visibles y pues ahí pues, haga evidencia que todos estuvimos acá. Entonces les agradezco que pongan su camarita. Gracias.
Y recordarles, por favor, ahorita que terminemos, cuando ya terminen sus clases, si pueden, ahorita que finalicen, por favor se pueden hacer sus tareas y empezarlas a subir para que así pues podamos nosotros trabajar, empezarles a calificar y les voy a dar su zona completa cuando hayan terminado de enviar esta tarea. Ya les di la zona, pero como falta la tarea de hoy, entonces hoy voy a empezar a calificar los que empiecen a dar y así se la voy a mandar por su grupo para que vean cuántos puntos tienen en total. Entonces, todos ahí, qué gusto saludarles. Gracias por su atención. La verdad que también a mí pues, me complace mucho haber compartido con ustedes. Gracias por este día, chicos. Entonces, con esto pues damos por terminada la clase y los dejo a ustedes trabajando en las actividades de hoy. Entonces, pasen un bendecido día, chicos. Se cuidan y gracias. Gracias, Lick. Feliz día. Feliz día a todos. Feliz Nos día. vemos Adiós, más nenas. tarde. Adiós. Sí, que les vaya. Adiós, nenas. Ya.